¿Qué importancia tiene el mandato de celebrar la Santa Cena para la iglesia en el mundo de hoy? ¿Cuál es el mensaje que está encerrado en este momento tan íntimo de Jesús con sus discípulos? ¿Y qué relevancia tiene para nuestra vida, para este mundo, el día de hoy? Es algo en lo que he estado meditando y disfrutando mucho estos días, estas semanas, y quiero compartirlo con ustedes. Quiero leer algunos versículos de Lucas 22, estoy en el versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué momento tan grande. Los evangelios enfocan sus relatos, gran parte de sus relatos, en esta última semana de la vida de Jesús. Y a mí me parece que esta escena en el aposento alto de Jesús con sus discípulos toma una importancia que me parece que es el momento cumbre de intimidad con sus discípulos. Y quiero poner un poquito en contexto lo que significaba la Pascua para un judío. Era una fiesta de mucha expectativa. Los judíos pensaban que era posible que en esos días apareciese el Mesías. De repente surgiese, se revelara el Mesías en medio de ellos y trajera por fin la libertad tan anhelada. Ellos pensaban que esto podía suceder en la Pascua. En el Antiguo Testamento la Pascua se da en el marco, en el contexto de la liberación poderosa de Dios a favor de su pueblo. Así que había en el aire este mismo anhelo de liberación, de libertad. Además de esto, la Pascua para un judío significaba un gozo profundo en el corazón. Significaba, como he dicho, la libertad por fin de la opresión, de la esclavitud. El experimentar, el ver con sus propios ojos la protección de un Dios poderoso. Pero también era una fiesta familiar. Era algo que sucedía en el seno de la familia. Compartir esa alegría junto con los tuyos, junto con aquellos que son tus hermanos, tu familia en la fe. También significaba una reconciliación interna y externa con Dios, con aquel que les estaba llamando a salir fuera. Y vivir una nueva experiencia, el inicio de una nueva experiencia, una nueva aventura con el Dios de sus padres. Todo esto significaba la Santa Cena. Así es que, ¿qué debe significar para nosotros en el día de hoy? Para quienes estamos en Cristo. Sin lugar a dudas debe ser un evento que lo debemos llevar a cabo con gozo, no con tristeza, como diciendo, mira cuánto ha sufrido el Señor, mira cuánto ha sufrido por ti, sino es un momento gozoso. La iglesia celebraba cada vez que se reunía esta comunión y celebraban la victoria de Cristo en la cruz. Así que debe ser un evento de mucho gozo que además nos produce el saber que somos libres. Dios ha vencido a nuestros enemigos y también que somos una familia que Él ha comprado con su sangre. Pero sobre todo que hemos sido reconciliados con Dios y que nos invita a un nuevo comienzo. Qué urgente es que el mundo pueda escuchar este mensaje. La Santa Cena es la oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso yo quisiera decir que la mesa del Señor es una mesa
urgente y necesaria. Si pudiéramos poner un título a este mensaje, yo escogería la mesa urgente y necesaria. Urgente y necesaria. Es necesario que proclamemos esta mesa, que invitemos a la gente a que venga a sentarse a la mesa. En el principio, cuando se instituyó la Pascua, el Señor dijo, allá en Éxodo 12, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. No había tiempo para segundos pensamientos, para arrepentirse de dejar las cosas atrás. Era el momento de la salvación. Había que comer la Pascua apresuradamente. Había que estar listos con el bordón en la mano, listo a las ropas, los cintos, bien apretados para estar listos para salir. ¿Sabe cuánta gente escucha el mensaje del Evangelio una y otra vez y sigue postergando su decisión de seguir a Cristo? Si hay algo urgente en este mundo, es que la gente pueda entender su gran problema que tiene con el pecado y la urgencia de sentarse a la mesa. Por eso el celebrar la Santa Cena es proclamar, es predicar la salvación. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí, y cada vez que lo hagáis, proclamarás mi sacrificio, pero también anunciarás mi segunda venida. Es urgente tomar la decisión. No lo dejes para mañana. Dios quiso darles a entender con esto que había urgencia de salir de Egipto, así como hoy hay urgencia de dejar el mundo atrás, dejar el pecado y venir a Cristo. Así es que quisiera decir 3 cosas sobre esta mesa urgente y necesaria. La primera de ellas, que nos invita a reflexionar el versículo 7, lo leo nuevamente, dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Quiero que pongas mucha atención en estas palabras. Era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Esa es la primera cosa que hay que decir sobre la mesa urgente y necesaria. Es necesario que el cordero sea sacrificado. No es a la manera que nosotros pensamos, ni es a la manera que nosotros le sugiramos a Dios cómo salvarnos, sino es a la manera de Él. Desde un principio ha sido así. Este fue precisamente el problema entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Justamente esta es la diferencia. La ofrenda de Caín es acercarse a Dios a nuestra manera. La ofrenda de Abel es acercarse a Dios a la manera de Dios, a través del sacrificio de un sustituto, de un animal inocente, de un cordero inocente y sin mancha. No es a nuestra manera. Tenemos que entender que es necesario, pero reflexionando sobre esto, yo quería encontrar una respuesta. Por supuesto, en la Biblia encontramos muchísimas respuestas. Podemos decir, bueno, porque estaba profetizado que el Cordero debía morir. Estaba profetizado que el Mesías debía morir. Estaba profetizado que debía sufrir la paga, la condenación por nuestros pecados. Pero volvemos otra vez a la pregunta, ¿y por qué se profetizó que debía morir? ¿Por qué no Dios perdona simplemente si Él puede hacer todas las cosas? Estamos olvidando algo, y es que el pecado tiene un poder mortífero, un poder aniquilante que era necesario neutralizar a través de la vida perfecta de Cristo que Él ofreció en la cruz. Quiero tratar de explicar este asunto porque hemos minimizado el problema del pecado. Incluso como creyentes, tengamos cuidado cuando estamos permitiendo, solapando que haya algún pecado en nuestra vida, porque el pecado tiene un poder aniquilante tremendo. Es verdad que estamos seguros en Cristo y nuestra salvación es segura en Él, pero el pecado es verdad que puede matar nuestra comunión con Dios, puede exterminar nuestro deseo de adorarle, de obedecerle.
nuestro deseo de buscarle. El pecado es perfectamente capaz de destruir relaciones interpersonales, de dividir iglesias, de hacer caer ministerios que están siendo fructíferos y dando gloria a Dios. El pecado no es nada más un concepto religioso, sino que es algo tan peligroso que el Señor dijo: tened mucho cuidado, porque el día que comas de ese árbol que está en el huerto del Edén, ese día ciertamente morirás. El Señor estaba hablando de ese poder que tiene el pecado para matar, para aniquilar, para destruir. Jesús vino a beber ese veneno y condenar ese poder del pecado para que nosotros podamos vivir una nueva vida en Cristo. Era necesario, dice Hebreos 9:22, el sacrificio del Cordero en la Pascua fue necesario, como dice Hebreos 9:22 en la parte B, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. También Pablo dice a los Efesios que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso era necesario que el Cordero fuese sacrificado. Porque entonces, como dice Pablo allá en Romanos 8, versículo 3, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para condenar al pecado en la carne. Esto es un tema para reflexionar varias horas y poder pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué significa esto de que Dios condena al pecado en la carne? Realmente no está condenando a su Hijo Cristo en nuestro lugar, sino que está condenando al pecado en la carne. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y eso nos debe llenar de gozo al sentarnos a la mesa. Y esto me lleva al segundo punto. No solamente es necesario que sea sacrificado el Cordero, pero también es necesario sentarse a la mesa. No es suficiente nada más entender el mensaje del Evangelio, escuchar este mensaje que hoy estás viendo o cualquier otro y decir amén y estar de acuerdo, sino que es necesario sentarse a la mesa, recibir la invitación, hacerla personal, pedirle a Cristo: sé tú mi Salvador. Si tú solamente estás de acuerdo, pero no hay un cambio en tu vida, no eres capaz de sentarte y disfrutar de la gracia de esta mesa, entonces de nada sirve el sacrificio de Cristo para ti. Es necesario que atiendas a la invitación y te sientes a la mesa. Jesús consideró este momento tan importante que preparó con antelación este momento íntimo con sus discípulos. La fama de Cristo era tanta que seguramente si la gente supiera dónde iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, no le hubieran permitido tener este momento de intimidad con ellos. Por eso en los versículos 8 al 13 vemos algo de misterio entre las señales que Jesús le da a sus discípulos para encontrar el lugar donde celebrarían la Pascua. Dice el versículo 9: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Aquí está la primera señal que nos llama la atención. No era una costumbre de los hombres ir a traer agua a las fuentes, cargar estos cántaros de agua. Era una responsabilidad más bien de las mujeres. Esto iba a ser algo inusual, algo que iba a llamar la atención de sus discípulos, y tenían que seguirlo sin decir nada hasta el lugar donde entrara. Y entonces preguntar al dueño de la casa, al jefe de la familia, le iban a preguntar: ¿dónde está el aposento donde ha de comer el Señor la Pascua con sus discípulos? Entonces Él les mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Sin lugar a dudas, Jesús había hablado con antelación con alguien, el dueño de este aposento, y había enviado con sus discípulos sin que ellos mismos supieran dónde es. Quizá también algunos comentaristas piensan que era para despistar a Judas mismo, quien
Al principio de este capítulo nos narra Lucas, ya había acordado entregar a Jesús a los fariseos, quienes temían al pueblo, no a Dios, temían al pueblo y querían quitarle la vida. Así que probablemente para que no se diera cuenta Judas y con ellos los fariseos, los escribas que querían matarle, para que no se diera cuenta la gente que estaba esperando ver a Jesús actuar en estos días, Jesús tramó esta forma de darles a conocer a sus discípulos dónde sería este momento tan especial. Si para Jesús es algo especial, entonces nos conviene descubrir qué estaba a punto de suceder ahí y repensar lo que sucedió aquí. Él quería tener un tiempo especial antes de partir porque amaba a sus discípulos hasta tal grado de desear comer con ellos antes de padecer, dice la Biblia. Jesús sabía que iba a morir y él vencería la muerte y que volvería para establecer su reino para siempre, pero antes de todo eso él quería tener un tiempo a solas con sus discípulos. Esa cena era el sacrificio, era la representación del sacrificio que él iba a hacer y era la inauguración del nuevo pacto, el cual habla Jeremías, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Era la inauguración de este nuevo pacto. Dios dando su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús diciendo, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán. Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta noche no hay tiempo ahora para decirlo todo esto, pero podemos ver en los versículos, en los capítulos de Juan, los capítulos del 13 al 17, Jesús les entrega el nuevo mandamiento, el cual es amarse los unos a los otros. En ese momento de intimidad, el Señor fortaleció a Pedro antes de que le traicionara. Les prometió también que prepararía moradas para todos ellos en la casa de su Padre, porque hay muchas moradas en la casa de mi Padre, dijo el Señor. Se reveló a ellos como el camino, la verdad y la vida. Les dijo, yo y el Padre somos uno. Por fin el Señor lo dice con toda claridad. Yo y el Padre uno somos. Y así que como Padre también les promete que no les dejará huérfanos y que enviará a su Espíritu para que more en nosotros. Les habló de la importancia de servir a los demás. Les dio el ejemplo. Se ciñó y se puso una toalla y tomó el hebrillo para lavarle los pies a sus discípulos y mostrarles su amor y el servicio, el liderazgo a través del servicio. Les advirtió también que sufrirían persecución, pero les recordó que no tengan miedo, no debían temer porque Él ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, tened paz porque yo he vencido al mundo. Y finalmente oró una oración preciosa por sus discípulos y de hecho oró también por ti y por mí en aquella noche. En el capítulo 17 está recogida esta oración donde Él dice que Él ha venido para mostrar la gloria de su Padre y ha cumplido con su misión. Y ora por sus discípulos y por los que habríamos de creer por el testimonio de ellos. Todo esto en torno a la mesa del Señor. Qué importante es entonces sentarnos a esta mesa y repasar cada uno de estos mensajes y hacerlos, vivirlos, hacerlos nuestros en cada uno de nuestros corazones, en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Esto es tener constantemente intimidad con el Señor. Es necesario que te sientes a la mesa. El Evangelio no es un mensaje pasado de moda, es un mensaje que es urgente y necesario en nuestro tiempo.
Pero llegamos al momento quizá más desagradable de esta noche, y es que los versículos 21 al 22 nos habla de Judas. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿era necesario un traidor? Ya hemos dicho que era necesario que se sacrificara el cordero. Es necesario venir a la mesa. Pero era necesario un traidor. Dice los versículos 21 al 22. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Era necesario un traidor? Todo era tan hermoso en aquella escena. ¿Era necesario un Judas en aquel lugar? Quiero compartir un tema de actualidad, y es que hay un escritor palestino, judío, de origen judío, que se llama Amos Oz, con Z. Y en su obra Judas, un libro, una novela que está recientemente traducida en el mundo hispano también, sostiene que Judas no traicionó al maestro, sino que trató de darle una oportunidad para convertirse en un héroe, para mostrar su poder delante de las autoridades religiosas y delante del imperio romano, porque él llegó a creer en Jesús. Este escritor judío de alguna manera llega a la conclusión que Judas era el único de los discípulos que había estudiado, que tenía cultura, que tenía recursos, incluso económicos, que no necesitaba vender a Jesús por 30 monedas de plata, por supuesto, y que fue introducido como un espía de parte de los fariseos para disuadir a Jesús y disolver aquel movimiento que estaba sucediendo a través de los discípulos, y que al final de cuentas Judas llegó a creer en Jesús, y al traicionarlo le estaba dando la oportunidad de manifestar su poder delante de todos en la capital, en Jerusalén, en la capital de aquel imperio, de aquella pueblo judío al cual venía a ser el Mesías. Se basa incluso en algunos versículos de la Biblia diciendo que Jesús no era un héroe que deseaba ser mártir, en base a sus palabras cuando él dijo: si es posible, aleja de mí este cáliz. Esto fue lo que dice a sus discípulos según este autor, y en base a esto llega a la conclusión de que Jesús no quería morir, no quería ser sacrificado. Saben, la palabra de Dios es tan preciosa, tan grande, que no nos deja lugar a dudas de que la cruz estaba perfectamente dentro de la voluntad de Dios, y que la intención de Judas jamás fue buena. Dice el versículo 3 de este mismo capítulo que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La Biblia es muy clara en declarar que las intenciones de Judas fueron motivadas por Satanás. Ahora, mucha gente piensa que Judas fue un monigote, una marioneta en las manos de Satanás, porque es Satanás quien entró en él, pero esto no le resta responsabilidad a Judas. Otros ven a Judas como una marioneta de Dios, porque era necesario que alguien de los suyos le traicionara para que se cumpliesen las profecías. Ni una cosa ni la otra es cierta. La verdad es que Judas tiene su responsabilidad. Él tuvo los mismos privilegios que los otros discípulos. Vio los mismos milagros, escuchó los mismos mensajes de Jesús. Judas nos advierte de la posibilidad que hay de que dentro de la iglesia haya personas que entre nosotros que escuchan el evangelio, la palabra una y otra vez, que parece que están de acuerdo con la vida cristiana y que la están viviendo. Sin embargo, dentro de su corazón está el deseo constante de traicionar a Dios, de darle la espalda, porque no cumple con nuestras expectativas. ¿Por qué era necesario un traidor, entonces? Porque esta es una historia entre Dios y la humanidad. Si esta cena no fuera con seres humanos, entonces no habría un Judas. Pero puesto que hay humanidad implicada en esta escena,
entonces hay la capacidad de ser infiel, de traicionar a Dios. El Salmo 41:9 dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Esta experiencia está en todos los dramas humanos, el experimentar la traición. ¿Sabes? El salmista escribió estas palabras porque sufrió eso mismo en su vida, en su corazón. Pero por supuesto que este salmo es un salmo mesiánico, que está apuntando hacia la experiencia que Jesús iba a tener. Judas es una confirmación más de que esta historia es verídica, porque representa la realidad de nuestra naturaleza humana. Él tuvo todas las oportunidades, pero él tomó su libre albedrío para darle la espalda a Dios. Él se arrepintió, pero su arrepentimiento fue para perdición. Pedro también negó a Jesús. Y no solamente Pedro, todos los discípulos le dejaron, le abandonaron. Pero Pedro sintió arrepentimiento y el Señor le restauró. El arrepentimiento de Judas fue para perdición. Judas representa una realidad que no nos gusta, la de aquellos que rechazan la gracia decididamente y para siempre. Nos gustaría pensar en un Dios que salva a todo el mundo, pero el Dios de la Biblia no es un Dios que salva a todo el mundo. El Dios de la Biblia es un Dios que invita a sentarte a la mesa, pero que al final de cuentas te creó con el riesgo de que tú puedes rechazar a tu Creador. Él se tomó ese riesgo y Él pagó el precio más alto. Él caminó a la cruz porque Él sabía que existía ese riesgo. Así que tengamos cuidado, porque la historia dice que al final todos empezaron a preguntarse: ¿seré yo, maestro, el que te traicionará? Todos somos perfectamente capaces de traicionar. Hoy la invitación es que te sientes a la mesa, que abraces este regalo tan grande que Dios nos da y que reconozcas que solamente Dios es fiel y nosotros no lo somos. Pídele perdón a Dios, acércate a la mesa y disfruta de la gracia que Él te da. Dios te bendiga.